El siguiente hueso es el hueso temporal, hueso par de lo que es el neurocráneo. Es uno de los huesos más complejos que tiene el cráneo porque tiene bastantes partes, bastantes hitos anatómicos, pero también, al igual que el hueso occipital, se va a dividir en cuatro grandes partes. Una porción que estoy marcando acá que vendría siendo la escamosa, ¿ya? Una porción que estamos viendo a continuación que es la petrosa, ¿ya? Es bastante rugosa esta zona. Una porción timpánica que tiene que ver con el conducto auditivo externo y una porción mastoidea, ya que se relaciona con este proceso de gran prominencia, gran tamaño, el proceso mastoides. Tengo una visión exocranial, ya lateral del temporal, tengo una visión endocranial del hueso temporal y una visión inferior de este mismo hueso. Si vemos la escama parte desde el borde superior, lugar que va a articular con el hueso parietal del mismo lado, ¿cierto? Desde acá vemos que tenemos la inserción básicamente de músculo y fascia temporal, que es lo que veíamos también en las líneas temporales superior e inferior del parietal. Por lo tanto, por acá está inserto este músculo. Y inferior llega a lo que es este proceso cigomático del hueso temporal. Se llama proceso cigomático del hueso temporal porque va a articular acá anteriormente con el hueso cigomático, hueso del pómulo. Y este proceso cigomático del temporal tiene un borde superior, lugar de inserción de la fascia del músculo temporal, y tiene un borde inferior ya más rugoso, con más accidente, donde se va a insertar el músculo massétero. También, al igual que el músculo temporal, el massétero es un músculo masticatorio. Si vamos de anterior a posterior, en este arco cigomático del temporal, tenemos acá adelante, ¿cierto?, un tubérculo. Y ese tubérculo se denomina tubérculo articular del hueso temporal porque va a articular en la articulación temporomandibular. Inmediatamente posterior a este tubérculo articular tenemos una fosa mandibular que es el lugar de encaje o articulación con respecto al cóndilo de la mandíbula, ¿ya? Lugar donde se forma la famosa ATM o articulación temporomandibular. Si nos vamos por el borde superior como continuación de este proceso cigomático del temporal, ya tenemos una línea o cresta supramastoidea. Línea o cresta supramastoidea porque estamos pasando por encima de esta gran prominencia o proceso mastoides. Esta línea o cresta supramastoidea, si la continuamos, va a continuar a nivel del parietal como línea temporal inferior. Bien, donde se insertaba el músculo temporal. Eso con respecto a la escama en su visión exocranial. Si nos vamos en su visión endocranial, vamos a ver que la escama, ¿cierto?, no tiene mayormente hitos, solamente tiene surcos para vasos meningios medios, al igual como lo era el hueso parietal. Si nos vamos a la porción pedrosa, nos vamos a esta visión endocranial, vamos a encontrar la eminencia arqueada, también algunos libros antiguamente la llamaban eminencia arcuata, que es este sobrelevantamiento que existe en la porción pedrosa del hueso temporal. ¿Por qué? Porque si uno excava o ingresa ya o rompe el hueso de este levantamiento, se va a encontrar con el canal semicircular anterior del oído. Ya tiene forma de caracol. Por eso está levantado acá. Si se fijan, acá también tenemos la entrada del conducto auditivo interno, lugar por donde va a pasar el nervio 7 y 8, es decir, el nervio facial y lo que es el nervio vestíbulo coclear porque se dirige hacia el oído, hacia la zona vestibular y la cóclea de este oído. Bien, y también anterior a este conducto auditivo interno tengo dos surcos, ahí un surco ya más medial y un surco más lateral. El surco más medial es el surco para el nervio pedroso mayor y el surco lateral es el surco para el nervio pedroso menor. También
Anterior a estos surcos encontramos acá una impresión para el ganglio trigeminal, el ganglio del quinto par craneal, que es el trigémino. Y finalmente, otro hito óseo importante, si se fijan, del conducto auditivo interno hacia posterolateral, encontramos también acá lo que es el acueducto o la salida del acueducto vestibular, ¿ya? Lugar de drenaje de la endolinfa. Cuando vean la clase de oído o el video de oído van a entender esto específicamente. También tenemos la porción timpánica, que es todo lo relacionado a el conducto auditivo, en este caso conducto auditivo externo e interno. Bien, y finalmente la región mastoidea que está conformada por el proceso mastoides, lugar de inserción del músculo esternocleidomastoideo, ya el esplenio de la cabeza, entre otros músculos. Si vemos una visión inferior del músculo temporal, si vamos de anterior a posterior, tenemos este arco cigomático o proceso cigomático del hueso temporal que va acá a formar un tubérculo articular, luego forma la fosa mandibular para articular con el cóndilo de la mandíbula formando la articulación temporomandibular. Posterior a esto tenemos lo que es acá este proceso que tiene bastante estilo, ya que tiene una forma de espina, que muchas veces lo preguntan los alumnos, que es el proceso estiloides, y finalmente esta gran prominencia, el proceso mastoides. En esta visión, proceso mastoides, proceso estiloides, bien, arco o proceso cigomático el temporal, tubérculo articular, fosa mandibular, conducto auditivo externo, proceso mastoides, proceso estiloides. Entre el proceso estiloides y el proceso mastoides encontramos un agujero acá que vendría siendo el foramen estilomastoideo. Estilomastoideo de estiloides y mastoides, lugar por donde va a emerger el nervio séptimo par craneal, el nervio facial. Y fíjense que en la pared medial de este proceso mastoides existe lo que es un surco, surco mastoideo o también conocido como surco o impresión digástrica, porque acá se inserta el vientre posterior del músculo digástrico que vamos a conocer cuando veamos cuello. Finalmente, acá adelante vemos lo que es parte del foramen yugular y acá adelante lo que es parte del foramen carotídeo, lugar por donde pasa la arteria carótida interna, mientras que este foramen yugular es el lugar por donde está saliendo esta vena yugular interna.